Hicieron falta casi 2 meses para que Estados Unidos e Irán llegaran a un memorando de entendimiento que ambos aceptaran, firmaran, y a partir del cual pudieran empezar el proceso de negociación. Así que fue complicado, pero al menos conseguimos sacarlo adelante. Ahora, como solemos decir, quedarse corto sería decir que el diablo está en los detalles, porque incluso convertir las palabras de ese memorando en un acuerdo negociado que ponga fin a la guerra de forma efectiva es todo un reto. Y vaya, ya estamos viendo muchos obstáculos para lograrlo, no solo por las distintas partes implicadas, sino también por el propio lenguaje y por lo que cada uno quiso decir con lo que se escribió. Y ya hay, como vais a ver aquí en el lado estadounidense, intentos de reescribir los términos y de cambiarlos, porque qué sorpresa, a muchos de los que apoyaron la guerra no les gustan. Hablaremos de todo eso en un momento. Pero hoy tenemos de nuevo con nosotros a Patrick Henningsen, periodista y analista geopolítico con mucha experiencia en Oriente Medio y especialmente en Irán. Es el fundador del portal de análisis de noticias 21stcenturywire.com y presentador del programa Sunday Wire. Patrick, como siempre, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Encantado de estar contigo, Daniel. Bueno, sí, y mira, de verdad te lo agradezco, porque tienes una perspectiva que no mucha gente tiene, gracias a tus muchísimos años cubriendo esta región. Recuerdo que fuiste a Teherán, incluso antes de que empezara esta guerra, así que ya entonces tenías muy claro lo que estaba pasando. Y me interesa saber cómo has visto evolucionar todo esto con el tiempo. Empecemos por aquí, por la firma del memorando de entendimiento. El presidente Trump ya ha intentado un par de veces dar a entender que, bueno, no se refería exactamente a esa interpretación del memorando. Por su parte, los iraníes han dicho, esta es nuestra interpretación, y parece que estuvieran hablando en inglés y en farsi. ¿Cómo lo ves hasta ahora? Bueno, es confuso porque, y este fue el problema desde el principio con todo este proceso, los iraníes publicaban un documento o una declaración y luego Estados Unidos la interpretaba o difundía su propia versión. Y ahí empezamos a ver cómo se abría una brecha entre lo que ambas partes presentaban como los términos de lo que antes llamaban un acuerdo. Pero ahora, por fin, después de 1 o 2 semanas, la gente empieza a llamarlo un memorando de entendimiento. Ha llevado su tiempo, pero al final parece que han entrado en razón con eso. Y creo que eso es lo que estamos viendo en Suiza. Ese trabajo de presión por parte de Estados Unidos, esa insistencia constante. Es como si intentaran lanzar ideas al espacio público, esperando que de alguna manera ganen fuerza y consigan mover los límites o cambiar el rumbo de las negociaciones. Pero la verdad es que Irán ha sido muy firme y constante en sus condiciones, prácticamente desde abril. No ha habido grandes diferencias ahí, pero Estados Unidos está intentando todo el tiempo crear margen de maniobra. Han tratado de cambiar los hechos sobre el terreno con el bloqueo, con pequeños ataques, con distintos ataques contra Irán en las últimas 4 semanas, y en realidad no han conseguido alterar los fundamentos de la situación. Y J.D. Vance está ahora en Suiza. No tengo ni idea de por qué está él allí y no el secretario de Estado, lo cual me parece bastante extraño y dice mucho sobre la desorganización y la falta de profesionalidad de esta administración en materia de diplomacia. Pero claro, como quien está allí es un político y no un funcionario de carrera o un miembro del gabinete, J.D. Vance actúa de una forma muy política. Así que ahora mismo está haciendo un poco de teatro. Es como una precampaña para su candidatura presidencial de 2028. Está pasando por todos los podcasts. Es bastante evidente, llevamos tiempo en política y ya hemos visto este tipo de cosas. Eso es más o menos lo que está haciendo J.D. Vance, pero en cierto modo está perjudicando las negociaciones porque está diciendo cosas bastante disparatadas. Y está lanzando ideas, como si estuviera adelantando lo que podrían querer. Ya sabes, o el típico acuerdo al estilo Trump o lo que sea.
hizo una declaración, no sé si la tienes, en la que dijo algo así como, este es un acuerdo clásico de Trump. Vamos a hacer esto, vamos a, no sé, quedarnos con los activos iraníes. Vamos a coger el dinero que tenemos congelado y usarlo para comprar soja a los agricultores estadounidenses. Sí, sí, de hecho lo hacemos. Y en realidad te has adelantado un poco. Quiero hablar de eso, porque este fragmento que vamos a poner ahora, Gary, es el que se llama activos congelados. Mencionaste la diferencia en la definición del memorando de entendimiento del Emirato, el que firmaron ambas partes, y uno de los puntos es precisamente el de los activos congelados. Porque la parte iraní dice, y lo llevan diciendo mucho tiempo, tú y yo ya lo hemos comentado en este programa, que eso tiene que ir por delante, porque no confían en nosotros, después de todo lo que ha pasado desde que Trump fue investido por primera vez, la retirada del acuerdo nuclear, las guerras, los asesinatos, todo eso. Así que dijeron que antes de hacer nada, tendría que haber un levantamiento inicial de sanciones y la liberación de los activos congelados. Bueno, J.D. Vance habló de eso aquí, pero usó otra palabra relacionada con el tema, y la vas a oír como 100 veces. Palabra sí. Queríamos asegurarnos de establecer un proceso en el que si alguna vez se descongelan los activos iraníes, podamos garantizar que ese dinero iraní se destine a ayudar al pueblo de Irán y no a financiar el terrorismo. Así que Jared Kushner propuso una solución muy interesante junto con los cataríes. Básicamente, si en algún momento se liberan activos iraníes congelados, nosotros tenemos que aprobar ese proceso, y los cataríes también. Y el dinero se usaría para comprar soja, maíz y trigo estadounidenses, en beneficio del pueblo iraní. Lo que Jared, los cataríes y todo el equipo lograron es para mí un acuerdo típico de Trump. Si los activos iraníes se descongelan, servirán para enriquecer a los agricultores estadounidenses y alimentar al pueblo iraní. Es un acuerdo muy bueno y muy característico de Trump. Sabes, no te recuerdo, y hasta ahora no he oído ni una sola palabra de nadie en Irán que confirme que ellos lo vean de la misma manera. ¿Qué opinas tú? Eso es lo típico de Trump. Lo único realmente clásico de él en todo esto es cómo mete pequeñas salvedades, divide posturas y va cambiando las reglas del juego durante las negociaciones. Eso sí que es Trump, y eso es lo que ha hecho descarrilar tantas otras negociaciones. Porque este presidente ha demostrado, con un equipo que yo diría que es incompetente e inexperto, que no saben hacer diplomacia, no saben conseguir un acuerdo vinculante, no van a lograr un pacto, y mucho menos un tratado, no con esta administración. Así que, desde ese punto de vista, están muy por debajo de la administración Obama. Al menos la de Obama era profesional y contaba con diplomáticos de verdad. Y este es el resultado. Este es el resultado de este tipo de mediocridad de rango, sin verdaderos diplomáticos, enviando pues a socios de negocios de Long Island y a tu yerno. Aquí es donde acaba todo. El hecho de que esté anunciando esto significa que los iraníes lo van a rechazar automáticamente. ¿Se da cuenta de eso? Esto no es una presentación de tipo Junior Achievement en el instituto, donde enseñas lo que has hecho en tu proyecto. No, si quieres negociar, mantienes esas cosas en secreto. Aquí estás tratando con países. J.D. Vance tiene 41 años, cero experiencia política internacional, y el presidente lo ha puesto al frente básicamente de unas negociaciones muy importantes. ¿Dónde está el secretario de Estado? Esta no es una administración seria. Y te diré por qué los estadounidenses deberían rechazar esto. Porque lo que está haciendo Trump aquí, esa brillante idea de J.D. Vance y Jared Kushner, es puro subsidio corporativo. Normalmente el gobierno de Estados Unidos daría ayudas a los agricultores de soja que quedaron arruinados por el desastre de los aranceles a China impuestos por Trump. Ellos fueron los afectados, esos mismos agricultores. Y ahora quiere usar los activos iraníes congelados para rescatar a Trump y a su administración del absoluto desastre que provocaron con esos aranceles.
Ya sabes, el peor resultado posible en relación con China. Eso es todo lo que hay aquí. Subsidio corporativo. Quieren que sea Irán quien pague esas ayudas, en lugar del gobierno estadounidense. Quiero decir, es casi increíble. En cierto modo, da un poco de vergüenza. Y voy a hacer una crítica aquí. Sé que todo el mundo quiere que J.D. Vance tenga éxito, simplemente porque el horror de la presidencia de Trump es tan grande que cuesta incluso comprenderlo. Pero hay que llamarle la atención por estas cosas, por esa confianza vacía. Habla con mucha seguridad, sí, pero lo que dice es muy superficial. No hay profundidad. Y lo que está diciendo es tan increíblemente absurdo que cuesta creerlo. La gente debería señalarlo, porque esto va a ser un problema en las negociaciones. Y no es lo único que ha dicho. Demuestra que no tiene ni la más mínima comprensión de la situación, de la economía, de la diplomacia, ni de la política y la historia del Líbano y de Irán. Y esas son cosas que hay que conocer. Por eso tienes a diplomáticos con experiencia haciendo este tipo de trabajo, y no a políticos novatos que solo han pasado 2 años en el Senado y de repente están en plena campaña. Y ahora Trump lo ha mandado simplemente para ponerle cara a la situación. Pero hace falta más que una cara. Se necesitan personas que sean verdaderos tecnócratas, con 20 o 30 años de experiencia. Ya sabes, los Chas Freeman de este mundo. Ese es el tipo de gente capaz de hacer lo que yo llamo un número de equilibrio diplomático, porque eso es lo que se requiere. Estados Unidos empezó esta guerra con Israel. No son los vencedores. No es que Trump haya firmado un documento de rendición en Versalles, lo cual es bastante embarazoso, sobre todo por haber elegido ese lugar donde Emmanuel Macron parecía un gato de Cheshire. ¿Lo viste? Yo sí. Trump estaba completamente fascinado por el brillo dorado del lugar. Y no tenía ni idea de su historia, pero tampoco nadie del equipo del presidente Trump, lo que al final le perjudicó. Y los europeos le devolvieron una a Trump con eso. Y él debería tener asesores competentes que se dieran cuenta de la imagen que eso proyectaba. ¿Y quiénes son sus asesores? J.D. Vance no tiene asesores competentes, porque se nota que no tiene ni idea de la política real ni de la geopolítica de la región. Solo repite frases hechas. Pero es un conversador situacional muy seguro de sí mismo, como yo lo llamaría. Es muy hábil en eso. Tiene mucha confianza al moverse entre distintos temas y argumentos, muy expresivo y simpático en las entrevistas. Pero es como una casa bonita, sin nadie dentro. Ahí no hay nada. No tiene ninguna profundidad. Entonces, ¿quiénes son los asesores de esta administración? Sebastián Gorka. Se le pasó por alto algo que todos aprendimos en historia en octavo curso. Sí, Alemania. El Kaiser firmó el documento de rendición más humillante de la historia en el Palacio de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. No da buena imagen, pero lo que muestra, y no me estoy burlando de la administración Trump, Danny, lo que demuestra es el nivel de incompetencia de esta administración, que en realidad no se toman en serio la política exterior, la geopolítica, ni nada de eso. Y Trump no puede decir que esto es una noticia falsa. No puede atacar a los medios por esto. No hay una frase ingeniosa que le salve esta vez. Esto está básicamente grabado en piedra, y los europeos llevan toda la semana haciendo bromas sobre el tema. Así que, quiero decir, para Estados Unidos, que es una superpotencia mundial, no es precisamente lo que uno quiere estar haciendo. Eso es todo lo que voy a decir. Y J.D. Vance también debería haber prestado atención en la clase de historia de octavo curso, porque le habría dicho al presidente, no lo hagas. Pero me pregunto, ¿hay alguien en esta administración que sepa algo? A veces me lo pregunto. Sí, quería hacerlo. En un momento voy a llegar a lo que para mí es el punto número 1, incluso más importante que ese tema del que hablábamos, por grande que sea. Estaba comprobando rápidamente, mientras hablabas hace un segundo, si había alguna novedad por parte de Irán,
de alguno de sus medios estatales o agencias oficiales, lo que sea, sobre si realmente habían aceptado que Estados Unidos decidiera cómo se iban a usar los fondos congelados. Hasta ahora, nada de nada. Ninguna declaración, ninguna crítica. Pero sí ha habido algo de Ghalibaf hace apenas un par de horas. Está de camino a Omán. El principal negociador de Irán salió de Teherán hacia Mascate hace unos minutos para preparar y mantener conversaciones con el sultán de Omán, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral y los esfuerzos conjuntos para estabilizar los acuerdos iraníes sobre la gestión del estrecho de Hormuz. Ahora bien, el presidente Trump está fuera de sí, diciendo que no. De hecho, publicó un mensaje en Truth Social, quizá ayer, afirmando que la parte iraní no podrá cobrar tasas durante 60 días y que tampoco podrá hacerlo después de esos 60 días. Y hasta ahora, todos los funcionarios iraníes con los que he hablado o cuyas declaraciones he leído han dicho, sí, por supuesto que lo haremos. A partir del día 61 empezaremos a hacerlo. Y ahora lo vemos yendo a trabajar con Omán para conseguirlo. ¿Podrá Estados Unidos negociar con los iraníes para evitar que eso ocurra? Bueno, ya sabes, para empezar, dice, bueno, gracias por eso, Gary. Lo veo ahí, en la pantalla. Creo que Vance se refería a cuando Trump dijo que tenía una opción de 60 días después de eso y que podía hacer lo que quisiera. Pero esto no es un contrato de multipropiedad en Florida. Estamos hablando de un acuerdo internacional, supuestamente vinculante. ¿De qué estás hablando cuando dices que tienes una opción de 60 días y puedes hacer lo que quieras? Ahí está el verdadero problema. Lo que Trump llama un acuerdo, el motivo por el que usa esa palabra es porque es algo tan vago, sin estructura, que puede cambiar de un minuto a otro. Así nunca se puede demostrar si realmente funcionó o no, si se cumplió o no, o si se rompió o no. Ese es precisamente el sentido de usar un término tan impreciso como acuerdo. Cuando entras en los detalles y estamos hablando de relaciones internacionales, entre estados soberanos, entre gobiernos, esto no son acuerdos en ese sentido. Son cosas muy calculadas. Tienes un memorando de entendimiento, que básicamente es un acuerdo en el que ambas partes aceptan negociar a partir de ahora, y nada más. Es solo un marco previo, no un marco vinculante de ningún tipo. Son prenegociaciones. Las negociaciones reales aún no han empezado, pero tienen que seguir con todo este teatro. Ya sabes, la forma en que Estados Unidos llega con toda esa enorme comitiva, montando un gran espectáculo. Tienes a J.D. Vance haciendo postureo, ya en campaña para 2028. Es vergonzoso. Pero al final del día, los iraníes no han aceptado a J.D. Vance. Creo que incluso dijo algo disparatado. Dijo que, ahora los iraníes habían aceptado permitir la entrada de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica en el país y que eso no lo hacían antes. Pero gracias a la fuerza del presidente Trump, o lo que sea, eso no se ha acordado. No dijeron con total rotundidad que no era así, dijeron no. No hemos aceptado nada de ese tipo. Entonces quiero decir, estoy preocupado. ¿Tú no lo estás? ¿No te preocupa que la vicepresidenta, que se supone que está al mando de esas negociaciones, esté diciendo cosas tan graves que son completamente falsas? A mí eso me preocupa, porque da la impresión de que Estados Unidos no tiene un equipo serio. No están haciendo un trabajo serio con este asunto. Solo están buscando lucirse, hacerse fotos, conseguir buenos titulares para la prensa. Y lo otro que de verdad, Danny, tengo que decirlo, eso ya fue pasarse de la raya. J.D. Vance dijo que el presidente no había amenazado mucho a los iraníes. No, fueron los iraníes los que nos amenazaron, y el presidente va a responder. Cuando nos amenazan, ellos van a responder primero, y él está cubriendo a su jefe de la forma más inmadura posible. Los iraníes no amenazaron a Estados Unidos. Eso es mentira.
Eso es mentira, pero Trump amenazó con tomar el control del estrecho de Hormuz, cobrar peajes, quedarse con el petróleo de Irán, usar esos peajes para pagar la operación militar estadounidense allí, y luego amenazó con matar a los negociadores, con borrar del mapa al resto de Irán, al país entero. Hizo todo eso en medio de negociaciones de alto nivel, casi como si quisiera sabotearlas. Así que no es poca cosa. Y bueno, estas no son amenazas vacías. Estados Unidos ya lo ha hecho. Mataron al jefe de Estado iraní. Así que ya sabes, para América y para la gente en Washington, todo esto es casi una broma. Simplemente no lo viven como algo real. Para Irán, en cambio, es muy real. Su jefe de Estado fue asesinado durante las negociaciones, en un ataque sorpresa de Estados Unidos e Israel. Eso es grave. Por eso no van a confiar en Estados Unidos de ahora en adelante. So they're not going to trust the United States going forward. So I don't think the US is doing themselves any favors. No creo que Estados Unidos esté haciendo ningún favor dejando que su vicepresidente, un tipo de 41 años y mucha experiencia, diga mentiras en grandes eventos internacionales. Mentiras que se pueden demostrar. Y tengo otras que creo que también dijo durante todo eso. Pero, sinceramente, no tiene sentido. Es como Trump, lo mismo, inundar todo con mensajes y ver que cuaja. ¿Sabes? Pero así no va a funcionar. Los iraníes tienen clarísimo de qué va esto. Lo mismo pasa con Ucrania, Dani. Los rusos han sido muy claros, como de piedra, desde el principio. Y Estados Unidos ha estado dando tumbos, totalmente caótico e incoherente. ¿Y cuál es el resultado? Nada. Ningún acuerdo. Si siguen así, esto acabará igual. Sí. Y todo lo que mencionas, lo que dijo J.D. Vance y lo que otros informaron después de esto, creo que fueron unas 18 horas de negociaciones en total, cuando terminó. Bueno, una de las cosas que dijo la parte iraní, Abbas Araghchi, y fíjate en el uso del pasado en varios de estos puntos, fue que la mediación de Pakistán y Qatar había logrado un gran avance para poner fin a la guerra del Líbano. Así que quiero pasar a eso, porque ese es el primer punto, como veremos en un momento. Se levantan las sanciones sobre las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se levanta el bloqueo, se liberan algunos activos congelados y se pone en marcha un gran plan de reconstrucción y desarrollo para Irán. Luego habla de la operación de distensión en el Líbano. Pero todo eso que menciona Araghchi, él afirma que ya se ha hecho. Y a diferencia de cuando tienes a gente como J.D. Vance, Steve Witkoff o algunos otros como Rubio, que a veces hablan después y dicen cosas que en realidad no formaban parte de las negociaciones, ese no ha sido, por lo general, el modo de actuar del lado iraní. Y cuando ellos dicen aquí que sí, que todo eso ya se ha acordado y que debía hacerse por adelantado, con la liberación de fondos, el levantamiento de sanciones y la apertura del bloqueo del estrecho, ellos insisten en que esas cosas tienen que estar ocurriendo. Ahora bien, sobre este punto concreto, ha habido algunas declaraciones recíprocas por parte de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha emitido algunas exenciones de sanciones. Esa parte, sí, parece ser una de las cuestiones que está en juego aquí. Pero tenemos que volver al tema del Líbano. Y déjame, para quienes quizá no lo hayan visto, mostrar el texto. Este es el texto completo del documento oficial que se publicó. Y como puedes ver, efectivamente, el punto número 1, el primer párrafo, dice claramente que debe haber, en la guerra actual, al firmar esta declaración, una finalización inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo específicamente el Líbano. Eso es lo que dice la declaración. Eso fue lo que el presidente Trump aceptó y firmó. Pero ahora, escucha cómo el general Jack Keane va a describir la situación actual en el Líbano. Irán está empujando a Hezbollah hacia el sur con toda la capacidad que tiene para continuar la guerra. Y lo que intentan es convertir el acuerdo con Irán en parte del conflicto entre Hezbollah e Israel. Creo que cuanto más separemos esas dos cosas, mejor estaremos. Porque Hezbollah, según todo lo que hemos visto, va a seguir violando este alto el fuego.
e Irán va a seguir utilizándolo como una forma de presión contra Estados Unidos. Ahora, hablaré por separado de quién empezó, quién reaccionó o lo que sea. Pero quiero centrarme en lo primero que él dijo, que tenemos que desvincular esas cosas como si fuera una decisión que pudiéramos tomar. ¿Qué opinas de la posibilidad de desvincular el Líbano del alto el fuego más amplio entre nosotros e Irán? Bueno, está repitiendo lo que Lindsey Graham lleva diciendo por todos los medios. Es un intento desesperado, como si pudieran desvincularlo, como si pudieran darle la vuelta a la situación, de modo que ahora Estados Unidos tuviera la ventaja en la región e Irán tuviera que reaccionar a las acciones estadounidenses. Eso es sencillamente irreal. El destino ya está echado. Lo que estamos viendo, el hecho de que haya otros socios implicados, los estados del Golfo y demás, muestra un cambio enorme, una gran reconfiguración en la distribución del poder, en la geopolítica de la región. Está ocurriendo ahora mismo. Así que, en mi opinión, Jack Keane puede soltar todo el aire caliente que quiera. Y por cierto, lo que dice es, en el fondo, completamente erróneo. Y aquí hay otro problema, Danny, que muchísima gente en Washington se aferra a suposiciones y argumentos prefabricados, la mayoría procedentes de AIPAC, por cierto, que son fundamentalmente falsos, que Irán está empujando a Hezbollah a hacer esto, a hacer aquello, en el sur del Líbano. Es una mentira total. Es completamente falso. Falso hasta un punto increíble. Israel está bombardeando el sur del Líbano de manera indiscriminada. Hezbollah son libaneses. Están defendiendo su tierra de lo que, sin ninguna duda, encajaría en la Convención sobre el Genocidio como un genocidio con intención genocida. Ese es el término legal, por cierto. Intención genocida. Y esto encaja. Así que eso es lo que los libaneses están afrontando en el sur del Líbano. Sobre todo, están siendo atacados por Israel con el apoyo de Estados Unidos, la población chií de esa zona y Hezbollah. Así que eso que dice Jack Keane es completamente falso, pero es la idea de que Hezbollah es un títere de Irán. Ese es uno de los grandes obstáculos para entender lo que pasa. Es una suposición equivocada que impide a la gente corriente en Estados Unidos, a los medios y al público en general, comprender de verdad lo que está ocurriendo, porque no es cierto. Y sobre esa idea construyen toda su estrategia y sus posibles políticas. Por eso están fracasando. Es un fracaso total. Irán va a imponer una fuerza mayor. Esto no se va a resolver realmente mediante negociaciones como tal. Casi se ha resuelto ya por disuasión, por pura disuasión. Porque lo que ha hecho Irán, solo con esa última andanada de misiles, ha generado una tensión enorme entre Estados Unidos e Israel. They have created so much tension between the US and Israel. That was Iran's doing. Eso fue obra de Irán. Los únicos que pueden lograr algo así son los que tienen poder normativo, porque trazaron una línea moral muy clara, dejar de matar libaneses. Pero claro, hay que respaldar eso con fuerza militar. Si un poder normativo respalda una línea moral con poder duro, eso te convierte, en el mundo de las relaciones internacionales, en una superpotencia. Regional, diría yo en el caso de Irán, no global, pero sí regional. Y les ha funcionado. Los resultados son bastante evidentes. Ya se nota tensión entre Estados Unidos e Israel. Nadie se lo esperaba. ¿Por qué está pasando eso? No es algo espontáneo. Irán lo provocó. Y por eso Jack Keane y toda esa gente están tan alterados, Mark Levin, Lindsey Graham, porque la dinámica ya ha cambiado. Y ha cambiado por la disuasión creíble de Irán. Esa es en realidad la única razón por la que estamos aquí, Danny. That's the only reason we're here, Danny, having these conversations because of what the Iranians have. Estamos teniendo estas conversaciones, por lo que los iraníes se han atrevido a hacer por la región, porque no les queda otra. Tienen que hacerlo. Deben proteger el Líbano. Porque Israel ya ha demostrado que usará a civiles libaneses o a palestinos en Gaza como moneda de cambio en estas negociaciones. Ya lo han hecho. Cortaron la ayuda a los palestinos en cuanto Irán lanzó misiles contra objetivos militares israelíes. Están bombardeando a los libaneses para intentar descarrilar las negociaciones. Israel ya es culpable de usar a civiles
de matar, de masacrar a civiles para ganar ventaja. Y eso influye en las negociaciones y en la toma de decisiones de Estados Unidos. Eso significa que Irán está completamente en su derecho, totalmente en su derecho y como actor estatal legítimo de incluir eso en el paquete. Y eso es lo que les vuelve locos. Por eso están desesperados por desvincularlo en por sí. Y entonces, una de las cosas, eso fue en una entrevista anterior. Hubo otra hace solo un par de horas, creo. De todos modos, la publicaron, y también estaba con Jack Keane. Ahora en esta, me da la impresión de que está cada vez más desesperado, porque ya no le basta con sugerir que nos desvinculemos. Creo que ahora intenta difundir una narrativa que dice, oye, tanto los iraníes como los libaneses de Hezbollah son básicamente actores malvados, que son terribles y en los que no se puede confiar. Y por eso recurre directamente a mentiras. Es Hezbollah quien ha estado atacando desde que tuvimos el primer alto el fuego el 17 de abril. Fue entonces cuando empezaron. El alto el fuego fue el 17 de abril y ellos siguen atacando. Han atacado todos los días, salvo en las últimas 24 horas. Y eso es dejar las cosas claras. Israel está respondiendo a sus ataques. Así que él está diciendo que Israel no está haciendo nada, que simplemente están ahí, intentando ser buenos vecinos, y de repente, ¡zas!, aparecen estos tipos. Cuando entramos en un alto el fuego, esto es lo que él dice. Entramos en un alto el fuego, el presidente Trump, y hay que reconocerle el mérito, negocia ese acuerdo, y entonces, vaya por Dios, ahí vienen. Eso es una mentira consciente. No está exagerando, está engañando deliberadamente al público estadounidense. Veamos un par de cosas. Esto fue el 7 de abril. El presidente Trump anuncia el alto el fuego con Irán antes de la fecha límite de las 8 de la tarde. Así que básicamente, en nuestra hora, iba a entrar en vigor el 8 de abril. El 8 de abril, Israel atacó zonas comerciales y residenciales en el centro de Beirut, sin previo aviso, pocas horas después de que Estados Unidos anunciara un alto el fuego. Líbano afirmó que al menos 182 personas murieron y cientos resultaron heridas, convirtiéndose en el día más mortífero de la guerra entre Israel y Líbano. Y desde entonces, todo ha seguido igual. El presidente Trump impuso un alto el fuego. Ese alto el fuego decía específicamente que debía aplicarse en Líbano, y de inmediato Israel entró y lo saboteó. Y ahora Jack Keane quiere darle la vuelta y decir que no fue el lado israelí el que atacó, sino que fue Hezbollah el 17. No sé de dónde ha sacado esa fecha, pero fue claramente el día 8, y lo inició el lado israelí, sin ninguna duda. Sí, es de cajón. Quiero decir, todos hemos visto demasiados titulares que lo demuestran. Así que bueno, Jack Keane está vendido a quien le pague, sea el think tank que sea, o quien sabe, el MEC o quien toque esta semana. Pero el hecho de que Fox lo mantenga como comentarista habitual dice mucho de Fox News. Han vuelto, básicamente, a ese modo de propaganda de la época de la guerra de Irak. Pero mira, el marco con el que Jack Keane describe lo que pasa en Líbano es tan falso que cuesta creerlo. O sea, está diciendo que Hezbollah atacando a soldados israelíes en territorio libanés es, de alguna manera, una violación del alto el fuego. Israel ha invadido, ha ocupado y está masacrando a los libaneses, y no se les permite defenderse. Y eso refleja esa actitud arrogante que además es la línea israelí, que Hezbollah debe detener su agresión. Dicen que es terrorismo cuando atacan a soldados del ejército israelí en territorio libanés. De verdad, insisten mucho en eso, y es la forma en que intentan imponer ese marco al público occidental, sobre todo en Estados Unidos. Y muchos se lo creen, porque ese es uno de los problemas fundamentales de toda esta conversación. Y sé que esto es un gran obstáculo, pero lo voy a decir, aunque sea muy impopular, porque es la realidad.
Este es uno de los obstáculos para lograr un acuerdo negociado en la región. Esa insistencia en clasificar a Hezbollah como grupo terrorista, algo que viene de Israel, de Estados Unidos y de algunos de sus aliados, mientras que el resto del mundo no los reconoce como tal. Pero esa insistencia implica que a partir de ahí todo vale. Es como un cheque en blanco. Puedes hacer lo que quieras, puedes causar daños colaterales, puedes atacarlos donde estén, incluso si eso significa entrar en su territorio, en territorio libanés. Y puedes golpearlos mientras están en territorio libanés. Ellos no pueden defender su propio país. No pueden defender sus aldeas porque se les ha etiquetado de esa manera, y no como una organización de resistencia armada. Y por eso se fundaron. Así que, aunque es un problema muy difícil de desentrañar, porque es un problema legal, ya que se trata de la ley estadounidense y el Reino Unido la ha adoptado, el lobby israelí es la razón por la que existe esa designación, por cierto. Esa es precisamente la razón por la que existe el lobby israelí para hacer cosas como esta, porque quienes se oponen a la agresión y a la ocupación israelí son grupos como ese, y no son los únicos. Eso incluye también a los grupos de resistencia palestinos en los territorios ocupados. Y bueno, estamos tan acostumbrados a eso. He escuchado incluso a Cenk Uygur en The Young Turks, y respeto mucho a Cenk, pero dijo algo como, no, el grupo terrorista Hezbollah. Se refería a ellos como un grupo terrorista. Está repitiendo los argumentos israelíes y dice que Hezbollah fue quien voló los cuarteles de los marines en 1983. Y claro, ese es un punto histórico muy discutible, porque Hezbollah no se formó oficialmente hasta 1985, 2 años después. No escribieron su manifiesto hasta 1985. Y hay mucha controversia. La Yihad Islámica se atribuyó el atentado, pero luego Estados Unidos, retrospectivamente, a través de esos informes mágicos de la CIA, de alguna manera dijo que la Yihad Islámica era en realidad una célula secreta, no declarada, de lo que más tarde sería Hezbollah. Por tanto, vamos a etiquetarlos retroactivamente como Hezbollah. Y usaron eso para... Hay muchos activos iraníes congelados. Es un detalle interesante, Danny. Hay muchos activos iraníes congelados, miles de millones de dólares. Y las familias, las víctimas del... Ya sabes, las familias del atentado contra los cuarteles de los marines, intentaron, y de hecho lograron, a través de un tribunal federal estadounidense en un caso civil, demandar al gobierno iraní. Y esto fue en realidad una maniobra legal para quedarse con esos activos congelados, incluyendo, intentaron hacerlo con el Banco Central de Irán, entre 1.500 millones y 2.000 millones de dólares, distintas cantidades. Y para poder hacerlo, tuvieron que inventar y construir un caso que dijera que Hezbollah fue responsable del atentado contra los cuarteles de los marines en 1983, aunque en ese momento ni siquiera existía como organización. Pero todo eso se hizo de forma retroactiva, a posteriori. Y lo digo porque es una parte importante de la historia. Es una historia muy importante, porque toda la base de la invasión israelí tras la anterior guerra civil del Líbano se apoyó en una acusación completamente falsa, que la OLP, o un grupo palestino, había intentado asesinar a un israelí. Creo que era el embajador en el Reino Unido en aquel momento. Y si no me equivoco, se llamaba Shlomo Argov. Luego se demostró que era falso, pero aún así entraron en el Líbano. Y el resto ya es historia. Todo se basó en un pretexto completamente inventado para combatir lo que Israel llamaba la amenaza terrorista de la OLP en el Líbano. Y no había. La OLP no representaba ninguna amenaza para Israel desde el Líbano. Cumplieron todos los altos el fuego y los mandatos de la ONU. Se puede comprobar en la historia. Pero Israel afirmó que no lo hicieron. ¿No es increíble cómo la historia se repite? Ahora es esta amenaza terrorista, Hezbollah, que está cumpliendo todos los altos el fuego. Israel rompió el alto el fuego 15,000 veces, este último. Y por cierto, después del 7 de octubre hay un dato curioso.
Israel afirmó que Hezbollah atacó a Israel el 8 de octubre y que eso fue lo que inició esta nueva ronda de conflicto, ¿verdad? ¿Y cuál era la afirmación? Que atacaron a Israel. And what was the claim? That they attacked Israel. What Hezbollah fired a rocket against? Lo que Hezbollah atacó con un cohete el 8 de octubre fueron posiciones del ejército israelí, no en Israel, sino en un territorio ocupado ilegalmente, según la resolución de la ONU, en las granjas de Shebaa, que además están en disputa entre Líbano y Siria. Esa es otra historia, otro debate. Pero ahí es donde estaba la posición del ejército israelí. Así que no atacaron al pueblo del norte de Israel. Y después de eso, Israel respondió con toda su fuerza. Ya sabes, una vez que empieza ese toma y daca, no se puede decir que esta guerra. En ese momento, fue Israel quien la inició, porque no tiene derecho a estar en territorio libanés. Uno de los puntos del manifiesto de Hezbollah, en su declaración de objetivos, es muy claro: liberar todas las tierras libanesas ocupadas. Hay no menos de 13 franjas de tierra que Israel ha robado después de que se suponía que debía retirarse en el año 2000. Y eso es lo que se conoce como la línea azul de la ONU. Tiene un nombre, sí, la línea azul, ¿de acuerdo? Allí estaban las fuerzas de la UNIFIL y de la UNDOF. Israel las expulsó a todas, les dispararon, las atacaron, las hostigaron, y ahora ya no están allí para vigilar la situación. Así que ese control internacional ha desaparecido. Los israelíes los echaron por una razón, porque estaban planeando invadir y ocupar otra vez el sur del Líbano. Y como en 1982 prometieron una zona de seguridad de 40 kilómetros. Y por supuesto, fueron más allá de eso. They promised a 25-mile buffer zone. Of course they went past that. They went past that because they said Pasaron de ahí porque decían que necesitaban más espacio después del río Litani para poder garantizar lo que llamaban su seguridad. Y Estados Unidos desplegó fuerzas internacionales. Fue Ronald Reagan quien las envió, ¿vale? El objetivo era estabilizar la situación. ¿Y sabes qué pasó? Que las fuerzas de defensa de Israel acosaron a soldados y oficiales estadounidenses con aviones, barcos y tropas terrestres, y les hicieron la vida imposible. Israel no quería tropas estadounidenses en el Líbano. Creo que Menachem Begin fest Menachem Begin was the prime minister at the time. He was so against Reagan. Estaba totalmente en contra de que Reagan interviniera porque decía, esto no es asunto tuyo, no es asunto tuyo. Estaban completamente en contra. Sabotearon por completo la iniciativa de paz de Reagan. Ronald Reagan intentaba crear un marco de paz para la región. ¿Te suena de algo? Es curioso cómo la historia se repite de una forma tan parecida. Es increíble. Y mi punto, Danny, es que el comportamiento y las características de Israel en estas situaciones, sobre todo con el Líbano, no han cambiado en absoluto. Son muy consistentes. Sí. Y de hecho, eso es justo lo que quiero analizar. Acabamos de ver la parte estadounidense, con Jack Keane. No sé si debería darle crédito por representar a Estados Unidos, pero es una voz estadounidense. Ahora vamos a escuchar un par de voces israelíes y luego una de Hezbollah. Primero, aquí está el ministro de Defensa, Israel Katz, que lo dijo claramente. Esto fue ayer mismo. Israel no se retirará de la zona de seguridad en el Líbano. Diga lo que diga el presidente Trump, no hay ninguna posibilidad de que hagamos eso. Eso fue una cosa. Pero es otra muy distinta que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, también se pronunciara con tanta fuerza sobre el tema ayer. Very strongly weighed in on the topic yesterday. En el Líbano hicimos explotar, no sé si llamarlos buscapersonas o pagers. ¿Cómo los llamáis en Estados Unidos? Buscapersonas. Hicimos explotar los buscapersonas. Eliminamos a Nasrallah. Destrozamos la maquinaria militar de Hezbollah. Impedimos que la fuerza Radwan invadiera Galilea. Destruimos más del 90% de los 150,000 cohetes y misiles que Hezbollah había acumulado contra nosotros. Establecimos una zona de seguridad en Gaza. Establecimos una zona de seguridad en Siria. Establecimos una zona de seguridad en el Líbano.
y la mantendremos todo el tiempo que sea necesario para proteger a nuestro pueblo. as long as it's necessary to protect our people. Well, I mean, he's flat out stated there, just like we Bueno, established quiero decir, security, so él está diciendo claramente que igual que establecimos una zona de seguridad en otros países y nunca las devolvimos, tampoco vamos a devolver esta. Y luego está esa cosa extraña, toda esa larga lista de acciones a lo largo de varios años en las que presumen de haber asesinado y matado a gente en el Líbano, por todo el país. Y sobre eso no estoy muy seguro. Quizá tú puedas opinar sobre lo que dice cuando aclara, o al menos afirma, que Hezbollah iba a atacar en la zona de Galilea. No sé muy bien a qué se refiere con eso. Pero todo lo demás, todo esto, hay que verlo en el contexto del presidente Trump. Hace más o menos una semana le entrevistaron en Axios y le preguntaron si podía poner a Israel en una posición firme respecto al Líbano. Y él dijo, sí, puedo. Me respetan y harán lo que yo diga. Y añadió que en cuanto al Líbano, Netanyahu tenía que ser un poco más sensato, ¿no? Eso fue ayer. ¿Viste el comentario de Israel Katz? Entonces, ¿quién está dirigiendo a quién aquí? comment, who's running who here? That's, Donald Trump doesn't know what he's talking about. Mira, Donald Trump no sabe de lo que está hablando. Dijo algo así como, deberían estar un poco más locos, que Bibi ha matado a demasiada gente, que han estado matando demasiado. Dijo un par de cosas, digamos, medio inteligentes, como eso de que no deberían derribar bloques de apartamentos, porque no todo el mundo que vive allí es de Hezbollah. Y si resulta que nadie en ese bloque es de Hezbollah. Pero bueno, le damos a Donald algunos puntos por eso. Es solo un poco de sentido común. Sí. Así que enhorabuena, medalla de participación para el presidente por esa conversación. Pero, en el fondo no lo entiende, o si lo entiende no lo dice, porque los israelíes están comprometidos con la expansión. Mira al país vecino, los Altos del Golán. Trump les dio las llaves de los Altos del Golán, algo totalmente ilegal, contrario al derecho internacional. Lo hizo en su primer mandato y lo reiteró en el segundo. Y eso equivale a ocupar la posición más estratégica de toda la región, ¿de verdad? Y también el Monte Hermón. Por cierto, ese es territorio soberano sirio. Ni siquiera estaba en disputa hasta que ayudamos a derribar al gobierno de Assad en Damasco. Y mira lo que hay ahora. Así que no debería haber ninguna duda sobre cuáles son los planes de Israel. Consideran los Altos del Golán, en Siria, como su derecho estratégico de nacimiento para proteger el Estado de Israel. Y al final lo formalizarán. Pondrán asentamientos allí. Quiero decir, no hemos visto esto antes. Y lo mismo pasará con el tiempo en Líbano, aunque probablemente tarde más y haya resistencia allí. En Siria no hay resistencia. Seguramente hayan pagado al gobierno de Assad, o él simplemente está encantado de haber hecho la transición de verdugo a jefe de Estado. Ya sabes, probablemente está contentísimo con el puesto y no va a oponer mucha resistencia. Pero Líbano es otra historia. Allí sí habrá resistencia. El ejército libanés no va a desarmar a Hezbollah. Eso no va a pasar. ¿Sabes qué es lo interesante? Cuanto más se prolonga esto, más evidente es que Israel está masacrando a los libaneses. Están violando todas y cada una de las leyes y tratados internacionales de la historia del sistema internacional. Ellos son los terroristas. No vamos a andarnos con rodeos. Lo que está haciendo Israel, volar drones sobre Beirut, aterrorizar a la población, atacar y matar a periodistas, a varios periodistas, atacar ambulancias, golpear 2 veces a los trabajadores humanitarios, arrasar pueblos y decirle a la gente que se marche o morirá. ¿Cómo encaja eso en la definición de terrorismo? Es terrorismo de Estado, pero sigue siendo terrorismo. Y que los Chidi Vance de este mundo, y Trump y compañía, finjan que estamos alineados con Israel, pero que a veces nuestros intereses divergen. No, tienes al CENTCOM dirigiendo centros de mando conjuntos con las fuerzas de defensa de Israel. Está suministrando cada bomba, cada F-35 y prácticamente todo el armamento pesado que Israel está usando ahora mismo para cometer crímenes de guerra en el Líbano. Pero en Washington no hay el menor reparo en frenar a Israel. No se ven a sí mismos como parte directa del conflicto.
Eso es absurdo. Son completamente parte de ello. No pueden desvincularse, pero lo hacen porque en cierto modo pueden salirse con la suya. Porque los medios de comunicación estadounidenses no van a insistir demasiado en ese punto. Y ahí está el problema. Dicen que no lo están. Puedes decirlo. Vance puede decir, mira, nadie está apoyando a Israel. Ahora son muy impopulares. Bibi debería dejar de decir cosas malas sobre Trump. ¿Qué tal si dejáis de suministrar bombas JDAM a los israelíes? Están masacrando a civiles libaneses. Están arrasando manzanas enteras. Están aterrorizando a la población del Líbano. Y además están atacando esos lugares patrimonio mundial, los más bellos y antes protegidos sitios históricos del mundo, en Tiro, en Sidón y en toda esa costa tan pura. Israel lo está devastando todo. Y lo sabéis. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la oposición a esto dentro de la administración Trump? Hasta que no veamos eso, no se puede hablar de un gobierno serio, de una presidencia seria. Siguen estando, en mi opinión, en el bolsillo del lobby israelí. De lo contrario, habrían puesto el pie en el suelo de forma mucho más firme en este asunto. Pero yo, de momento, no lo veo. Sí, creo que lo que esperan es que esas declaraciones tan contundentes se traduzcan en alguna acción. Pero creo que desde el lado israelí, la actitud es más bien, sí, no voy a hacer nada, a ver si te atreves tú a actuar. Y hasta ahora no lo hemos hecho. Una pregunta rápida. Voy a mostrar al líder de Hezbollah. Creo que es el hombre que sustituyó a Nasrallah después de que lo asesinaran en 2024. En un momento veremos lo que dices sobre esto. Pero antes me gustaría conocer tu opinión sobre algo, ya que sé que pasaste un tiempo en Líbano en el pasado. Como muchos quizá no sepan, hay mucha tensión entre el Estado libanés y Hezbollah. Es una situación un tanto extraña, porque hay miembros de Hezbollah que están en el Parlamento y todo eso. Pero sigue habiendo mucha tensión, porque en realidad hay como dos ejércitos. Y no es que estén, ya sabes, muy de acuerdo en todo. Pero si llegara el momento en que por la razón que sea, ya sea por coerción, por presión económica o lo que sea, Israel se viera obligado a retirarse y Hezbollah pasara a ser visto como el vencedor, ¿no podría eso inclinar el equilibrio dentro del Líbano más a favor de Hezbollah en lugar del actual gobierno libanés? ¿O podría ser que el propio gobierno tuviera que acercarse más a Hezbollah en vez de intentar desarmarlo? ¿Qué es lo que supuestamente están intentando hacer ahora? Desde luego, cualquier derrota de Israel, y esto fue lo que pasó después de 2006, supuso un enorme impulso para Hezbollah, en términos de popularidad, credibilidad y legitimidad, tras haber derrotado a Israel. Una derrota humillante para las fuerzas de defensa de Israel. Una derrota humillante. He caminado por el campo de batalla en el sur, cerca de Nabatie, de Mleita y de otros lugares así. He visto las secuelas, he visto las bombas de racimo que aún quedan por el suelo. Hice un documental para un canal libanés sobre la situación de las bombas de racimo. Israel lanzó millones de bombas de racimo por todo el sur del Líbano entre los años 2000 y 2006. Millones. Sin explotar. Parecen juguetes, y los niños están perdiendo las manos. La ONU tiene el mandato de desminarlas, más o menos. Pidieron a los israelíes los mapas de los bombardeos para poder identificar dónde se lanzaron y así limpiarlas de forma profesional, con zapadores y todo lo necesario. Pero Israel se negó a entregar los datos de todas sus salidas aéreas. Eso ya te dice todo lo que necesitas saber. Pero, solo por decirlo, las cicatrices son profundas. Muy profundas. Y más que interesante. Esto es interesante. La gente de Sword-Wine y Hezbollah, incluso con toda la devastación. ¿Qué da decir? Para ellos, ese es su hogar. Es su pueblo. Nacieron allí, su familia está allí, y quieren morir allí. Y las únicas personas que los defienden, que pueden defenderlos, que pueden resistir a los israelíes, son Hezbollah.
Porque las Fuerzas Armadas libanesas, lo repito por si alguien no lo ha escuchado bien, las Fuerzas Armadas libanesas no pueden defender la frontera sur. Su política es no enfrentarse a Israel. Y hay una razón para eso, Dani. En realidad, dos. La primera es política, porque Estados Unidos tiene un control absoluto sobre la presidencia y el primer ministro del Líbano. Son marionetas absolutas de Estados Unidos. Yo diría que el presidente es una especie de híbrido entre Arabia Saudí y el primer ministro. Dinero saudí, influencia política estadounidense y detrás de eso, claro, junto con la influencia política de Estados Unidos, la influencia israelí. Pero el ejército libanés no es más que una gendarmería venida a más. No son una fuerza militar real. No se les permite tener una fuerza aérea. No se les permite tener defensa antiaérea. No se les permite controlar su propio espacio aéreo. Israel se reserva el derecho de tener control total e impunidad sobre el espacio aéreo libanés, de enviar drones que merodean por Beirut, zumbando todo el tiempo, aterrorizando a la gente. Se reservan ese derecho porque Estados Unidos se lo permite, porque prohíbe al ejército libanés comprar armamento. Estados Unidos audita absolutamente todo lo que compra y no les permite tener un ejército de verdad. ¿Y por qué es eso? ¿Viene de Washington? No. Es el lobby israelí presionando a nuestros congresistas y senadores, y también a la Casa Blanca, para asegurarse de que el Líbano no pueda tener unas fuerzas armadas capaces de defender su país. Y hay una razón para ello. Israel no quiere que eso ocurra. Porque si existiera un frente unificado entre las Fuerzas Armadas libanesas y Hezbollah para defender su frontera sur, eso generaría mucho apoyo diplomático hacia Líbano. Mucha gente tiene vínculos con Líbano, pero no lo apoya por el caos interno. No se ha resuelto, y eso es intencionado. Estados Unidos quiere que sea así. Israel quiere que sea así para poder aislar a Hezbollah como una, entre comillas, organización terrorista, cuando en realidad son totalmente autóctonos del sur del Líbano. No vienen de Irán, son libaneses. Solo para que lo entiendas rápido, Dani, la influencia va de Tel Aviv a Washington y vuelve a Beirut. Por eso existe esta situación. Cuando la gente comprende eso, todo encaja perfectamente. We know Hezbollah Rustem Hantom Barak, el desarme Hezbollah, no puede predespetiku. Es la realidad que coro. Déjame mostrarte un fragmento de audio de alguien que sin duda no está bajo ese control ni forma parte de eso. Y me refiero al actual líder de Hezbollah. No existe algo como un alto el fuego que le dé a Israel libertad de acción. Un alto el fuego significa una detención total de las hostilidades por aire, tierra y mar. Significa que no hay demoliciones, ni consolidación de su presencia en las zonas ocupadas, ni más avances en preparación de la retirada, que debe realizarse según un calendario rápido y con plazos definidos. Eso contradice directamente lo que acaban de decir Israel Katz y Benjamin Netanyahu en la publicación de X y en el fragmento de audio que acabo de poner. Y eso es precisamente lo que la parte iraní dice que es necesario para poder avanzar con el resto de los puntos. Es un acuerdo de 14 puntos. Ese es el punto número 1. Te lo acabo de mostrar hace un momento. Así que, con estas posturas tan opuestas dentro del Líbano, con las fuerzas de defensa de Israel y Hezbollah allí, Patrick, ¿cómo superamos este punto? ¿Lo superamos realmente? Hay una forma muy sencilla de superar este punto. Si estos 14 puntos de este memorando de entendimiento se basan en el derecho internacional, entonces estaríamos hablando de algo completamente distinto. Israel debe retirarse del territorio libanés, incluidas las 13 zonas en disputa de la línea azul, que ocupa de manera ilegal. La ONU ha aprobado resoluciones una y otra vez. Y básicamente Israel ha hecho caso omiso de Estados Unidos, mientras que América está ahí para vetar cualquier cosa en el Consejo de Seguridad que pueda generar problemas o molestar a Israel. Ese es el problema. Estados Unidos intenta llevar a cabo negociaciones al margen del derecho internacional,
porque en mi opinión lo que busca es debilitar y en última instancia destruir el marco jurídico internacional. Ya hicieron algo parecido hace años, cuando sustituyeron el derecho internacional por lo que llamaron el orden internacional basado en reglas. Pero eso fue, en realidad, una especie de maniobra para debilitar y socavar el sistema internacional. Y ahí está el problema. Si no se respeta el territorio soberano del Líbano, entonces, bueno, no vamos a tener un gran problema, porque Israel simplemente redefinirá el alto el fuego a su manera. Dirán, sí, necesitamos ocupar el sur del Líbano por razones de seguridad, pero no vamos a disparar. Pero la última vez que hubo un alto el fuego, Danny, los israelíes estaban ocupados colocando explosivos, destruyendo infraestructuras libanesas, y luego decían, no hemos violado el alto el fuego, porque en realidad no hemos lanzado misiles, ni ataques aéreos, ni artillería. Pero acabamos de volar, ya sabes, como unas 100 estructuras y arrasar 1000 viviendas. Pero eso, en realidad, no se considera una violación del alto el fuego. Si quieres jugar a esos juegos con los israelíes, y Estados Unidos está encantado de dejarles hacerlo, ahí está el problema. Verás, Washington, si vas a llamar la atención a Israel, tienes que hacerlo en todos los frentes. Porque créeme, tienen más de 100 maneras de esquivar una postura débil de aplicación por parte de Estados Unidos. Y es que solo Estados Unidos puede presionar a Israel. Hasta que no demuestre que es capaz de contener a Israel de forma creíble dentro del marco del derecho internacional y respetando las resoluciones de la ONU, seguiremos en un punto muerto. Esto va a dar vueltas una y otra vez. Podría convertirse en un proceso, o más bien en un conflicto, muy largo y prolongado. Pero el problema, Danny, es que si haces que Israel rinda cuentas según tus propias resoluciones, entonces también habría que hacer que Estados Unidos rinda cuentas. Y eso es un problema para Washington. Mira, aquí tenemos cuestiones estructurales de fondo que tienen que ver con la hipocresía de Washington y con la pura criminalidad y esa nueva política de piratería que ha adoptado la administración Trump. No se están haciendo ningún favor porque no son socios realmente creíbles para unas negociaciones serias y ahora lo están pagando. Están pagando el precio de todas esas negociaciones turbias y de la total violación del derecho internacional que hemos visto en los últimos 18 meses. Ahora se ve el precio de todo eso, y es grave. Va a ser grave para Estados Unidos como consecuencia. No es gratis lo que ha hecho Trump en estos 18 meses. Sí, y bueno, ya sabes, hemos visto que el estrecho de Hormuz empieza a abrirse un poco en las últimas 48 horas, algo más hoy también. Pero si estos problemas no se resuelven, eso puede volver a cerrarse en un instante, y todo ese dolor económico va a empezar a acumularse otra vez sobre nosotros. Pero bueno, lo siento, se nos ha acabado el tiempo por ahora. En unos 4 minutos tendremos de nuevo con nosotros a Joe Kent. Así que no os vayáis. Tiene cosas muy interesantes que contar, y algunas nuevas de las que ni siquiera hemos hablado todavía. Como siempre, Patrick, muy agradecido de tenerte hoy con nosotros. Gracias, Danny. Encantado por la invitación. Y nos vemos en un par de minutos en el otro canal. Hasta entonces. Y no olvidéis contarles a vuestros amigos, a los que les gusta escuchar podcasts, que añadan Daniel Davis Deep Dive a su lista. Necesitan saber lo que vosotros sabéis. Pueden encontrarlo donde ya escuchan sus podcasts. Solo tenéis que decírselo. Where they already get their podcast. You just got to tell them.